Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer esta hermosa cesta o canasta que está hecha a crochet. Los materiales que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 280 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 6.50 milímetros y por último una tijera. Para comenzar tomamos las 4 hebras juntas, hacemos el nudo, lo ajustamos y vamos a levantar una cadena de aproximadamente 12 puntos. 1, 2, 3 y así hasta completar el tamaño. Cuando completemos la cadena, comenzamos a hacer puntos bajos. Saltamos esta donde nos quedamos, tomamos la próxima, sacamos hebra y hacemos un punto bajo. Próxima cadena, sacamos hebra y punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo en cada una de las cadenas de la base. Cuando terminemos la última cadena, en ese mismo lugar vamos a hacer 4 puntos más para girar. Sacamos y hacemos 1, en el mismo lugar hacemos 2, esto lo vamos a ir escondiendo, 3 y 4. Tenemos 4 medios puntos o puntos bajos en el mismo espacio. Ahora continuamos tejiendo punto sobre punto en el otro lado de la cadena hasta que lleguemos al final. Cuando lleguemos a la cadena del final repetimos esto, 4 puntos en el mismo espacio y cerramos con punto deslizado. Unimos con el punto deslizado, hacemos la cadena de altura y pasamos al próximo punto. Lo que vamos a estar haciendo es un punto en cada uno de los de la base hasta que lleguemos a donde está la vuelta. Donde está la vuelta vamos a hacer 4 aumentos, ya que hicimos 4 puntos. Sería en el primero, que es este, hacemos un aumento y así hasta completar los 4. Llegamos al primero, ahí vamos a hacer el primer aumento, 1 y en el mismo lugar otro. Ya tenemos un aumento, pasamos al próximo, hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro, sería el segundo, completamos el cuarto, de ahí continuamos punto sobre punto y cuando lleguemos al otro lado repetimos los 4 aumentos. Cuando lleguemos al final, el último punto, ahora lo vamos a unir pero un poco diferente. En vez de unirlo por el frente como lo hacemos normalmente, vamos a girar esto hacia atrás, tomamos el punto por la parte de atrás, lo pasamos hacia el otro lado y lo ajustamos. Pero esto es opcional, si ustedes lo quieren hacer de la otra forma también lo pueden hacer, aunque se va a notar un poco más la unión. Ahí mismo hacemos el punto. Ya tenemos el primero, ahora continuamos punto sobre punto. Justo cuando estemos aquí en el giro, que son 4 puntos, hacemos 4 aumentos, continuamos punto sobre punto. Cuando lleguemos a la vuelta hacemos 4 aumentos y esto lo vamos a mantener por la cantidad de vueltas que necesitemos. Una vez hayamos alcanzado el tamaño deseado, en mi caso le coloqué aproximadamente unas 4 vueltas, pero cada uno decide el tamaño que va a necesitar. Nos quedamos en la parte de adentro con la hebra. Esta es la parte del derecho, esta la del revés. Vamos a tejer por la parte del revés y el derecho hacia afuera. Nos quedamos en la puntada hacia adentro. Ahora tomamos la hebra y la pasamos hacia afuera. Metemos el gancho y la sacamos hacia arriba. La deslizamos por dentro y la ajustamos un poco, no demasiado apretada porque luego vamos a necesitar ese borde para tejer. Vamos al próximo, tomamos y deslizamos por dentro. Próximo punto, tomamos hebra y deslizamos por dentro. Esto es para ir creando en forma de un borde. Así vamos a dar toda la vuelta. Una vez llegamos al final, ya dimos toda la vuelta.
Ahora vamos a unir, pero lo vamos a hacer de la siguiente forma. Tomamos la puntada anterior, pasamos las hebras hacia adentro para que nos queden hacia adentro y pasamos este hacia el otro lado. Si no lo quieren hacer de esta forma, pueden unirlo con el punto deslizado, cortar e iniciar una vez más. Ahora tomamos, hacemos el primer punto, pasamos al próximo y hacemos un punto. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo, un punto en cada una. Nada más asegúrense, aquí tenemos una cadena que pertenece a la parte de abajo y esta que fue la que hicimos para el borde. En esa es la que vamos a estar tejiendo. Metemos el gancho justo en esa, sacamos la hebra y hacemos el punto. Cuando lleguemos al final, unimos con punto deslizado, volvemos a levantar cadena y hacemos una segunda vuelta. Una vez completamos las dos vueltas de color gris, así es como nos queda, cortamos la hebra y dejamos un trozo para irlo escondiendo. Si ustedes gustan, ya pueden hacer el nudo y comenzar con el nuevo color o unirlo de la forma que les voy a estar mostrando. Tomamos la hebra antes de terminar, pasamos el siguiente color, que estaré usando un color blanco. Ahora tiramos de esta y la cerramos. Nos vamos un punto hacia atrás, sacamos hebra, tomamos el próximo y hacemos el punto. Vamos a la otra, sacamos hebra y hacemos punto. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo, punto sobre punto. Llegamos al final, unimos con punto deslizado, levantamos la cadena y seguimos repitiendo vuelta tras vuelta exactamente lo mismo, punto sobre punto. Voy a cambiar a un color rosado luego, pero esto es opcional. Cada uno cambia el color que más le guste y la cantidad de vueltas que necesite. Una vez hayamos alcanzado la altura deseada, yo le coloqué dos líneas de cada color, dos grises, dos blancas, dos rosadas. Ahora tomamos un alambre grueso de aluminio. Vamos a formar la figura que tiene en la parte de arriba y luego la vamos a unir con un trozo de tape y la cubrimos con el mismo color de la lana que estemos usando en ese momento. Ya lo tenemos listo, así es como nos habrá quedado. Ahora lo colocamos en la parte de arriba. Tomamos la hebra y colocamos el alambre por la parte de atrás. Ajustamos, vamos al próximo, tomamos hebra, sacamos y hacemos el punto. Vamos al próximo, sacamos hebra, hacemos el punto y ya nos va quedando el alambre por la parte de adentro. Así vamos a hacer todo alrededor hasta el final. Terminamos de colocar el alambre, ya está bien firme. Ahora pueden cortar la lana y dejarla de esta forma porque se ve muy bonita, o también pueden hacer un borde. Para hacer el borde como el que hicimos en la parte de abajo, tomamos estas hebras, las pasamos hacia afuera. Ahora nos vamos al próximo punto, sacamos la hebra y la deslizamos por dentro y ajustamos. Vamos al otro, pasamos, sacamos la hebra, la deslizamos por dentro y lo vamos ajustando y nos va quedando una cadena por la parte de afuera. Damos toda la vuelta, unimos con el punto deslizado y cortamos. Ahora que ya tenemos completamente lista la cesta, vamos a hacer el asa. Yo voy a estar utilizando una cinta de plástico, pero si no tienen, pueden cortar una con cualquier tipo de plástico que tengan, o también lo pueden hacer con alambre como el que colocamos en el borde. Cuando lo tengamos listo, vamos a forrarlo con lana. Pueden usar cualquier color de los que le pusieron a la canasta. Voy a usar el color gris. Solamente hacemos el nudo
Una vez lo tenemos ya ajustado, lo colocamos de esta forma. Por debajo, tomamos la hebra por abajo, la llevamos hacia arriba y hacemos el punto. Lo vamos a ir haciendo un poco apretado. Tomamos la hebra por abajo, la llevamos hacia arriba y hacemos el punto. Así vamos a estar haciendo hasta que cubramos por completo toda la cinta. En las esquinas lo vamos a pegar con silicona caliente para que no se salga. Después de cubrirla por completo, así es como se ve, hicimos el nudo. Ahora colocamos la silicona caliente primero en la parte de abajo. Lo vamos a correr ahí pegado al borde. Colocamos la silicona en la parte de abajo con cuidado de no quemarnos y llevamos las hebras hasta ese lado. La presionamos. Pueden usar algo plástico para que no se vayan a quemar los dedos. Lo presionamos, ya quedó sellado. Ahora hacemos lo mismo con la parte de arriba. Colocamos silicona y lo pegamos. Cuando tengamos ya el asa lista, la vamos a coser. La colocamos en el centro de esta forma. Yo voy a estar utilizando una aguja lanera con 4 hebras a la vez. Vamos a ir dando unas puntadas desde el asa y desde esta parte de las hebras. También la pueden pegar con silicona caliente. Terminando de coser las asas, así nos quedó. Le pasé una hebra de hilo por dentro para darle un poquito más de color. Ahora la podemos dejar de esta forma o decorarla. Pueden hacer flores y hojas. Ya esta yo se las mostré cómo hacerla. La pueden colocar aquí en la parte del frente. O también se las pueden colocar en este costado donde está el asa para cubrir la unión. Y se ve muy bonita. Pero ya les voy a mostrar de un poco más lejos para que lo puedan apreciar mejor. Ya lista, así es como nos habrá quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvides hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en el próximo video.